tenemos que hablar de que el único que puede cambiar el pecado y vencer la carne es el Espíritu Santo. Si nos remontamos a aquella época donde Jesús andaba con sus discípulos, ellos eran totalmente traídos de allá de las imperfecciones, hombres totalmente en la carne, violentos. A uno le decían hijo del trueno, porque su carácter era explosivo. Algunos eran guerrilleros, celotes, que eran totalmente agresivos porque estaban totalmente pensando que podían derrocar el gobierno de los romanos a través de la guerra. Eran personas que Jesús lo había escogido, que Dios se lo había dado en sus manos, porque eran imperfectos, para mostrarnos a nosotros que a través de la palabra podía limpiarse, pero a través del Espíritu podía perfeccionarse y cambiar y sellar esa palabra en el corazón. Nos fijamos que Pedro tenía toda la disposición y ánimo de servirle al Señor. Él era el ejemplo más visible, y yo creo que Jesús lo hizo de esa manera para que nosotros aprendiéramos de Pedro, porque Pedro fue uno de los que primero se negaba de seguir a Jesús, pero al momento de haberle hecho el milagro de sacar los peces, él vio que Jesús era el Mesías, pero él lo seguía y quería en su corazón, pero su carne totalmente que se opone al Espíritu, aún seguía siendo una persona competitiva con los demás apóstoles, o vamos a decirle que era totalmente impulsivo, osado. Aún recordemos cuando él llegó y quiso, por agradar a Jesús, impedirle ir a la cruz. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero además fue un instrumento de Dios para poder decir y revelarle que él era el Mesías. Jesús le dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro era como la paja que la movía el viento. Aún no estaba totalmente sólido como la piedra, como Pedro. Por eso Jesús le decía, le puso el sobrenombre Pedro, porque posteriormente iba a ser una piedra inconmovible. Pero al momento de él allí, de decirles: Señor, yo nunca te negaré, yo siempre te serviré, y hasta la muerte, hasta la vida daré por ti. Y allí podemos probar que sin el Espíritu Santo nadie puede llegar a seguir a Jesús hasta los límites, hasta la muerte, y vencer el pecado que mora en nosotros. Ahora, Jesús sabía esto, y por eso le dijo: y le conviene a ustedes que yo me vaya, porque vendrá uno igual que yo, que los ayudará y los sellará y los guiará. Y posteriormente vemos que Pedro niega a Jesús 3 veces por temor a ser muerto junto a Jesús y ser condenado a la cárcel. Ahora, ese Pedro débil, ese Tomás que era incrédulo, que no creía en todo aquello que Jesús le decía, vino a ser luego los discípulos más sólidos. Esos discípulos eran igual que tú y yo, hombres comunes, como tú y yo. Pero ahora te voy a decir algo, aquí está el secreto de por qué ellos no podían vencer el pecado aún andando con el Maestro. Primero, no tenían el Espíritu Santo, ya estamos claros, pero es importante que ellos se sentían puros, santos, porque dijo Jesús: solamente le voy a limpiar los pies, porque ya están limpios
porque han andado conmigo y la palabra que yo le he dado los ha limpiado, aunque no a todos. A eso se refería a Judas Iscariote, que en su corazón no era limpio. Él estaba hablando de que la palabra sola daba un momento de limpieza para el hombre. La palabra los limpió a todos. Estaban firmes que la palabra es real, pero querían hacerla, como decía posteriormente en Romanos 7, Pablo. Quiero hacerlo, pero no puedo, pero algo en mí, el pecado que habita en mí, la carne que habita en mí, no logro hacerlo, sino el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y no termino haciendo el bien que quiero. Pero esto es comprensible porque esos discípulos no habían sido bautizados en el poder del Espíritu. No había llegado ese sellador, el que vence el pecado en la carne. Ahora, estos discípulos se habían ido allí al mundo a pescar, a sus cosas. Lo menos que pensaban eran en Jesús y predicar evangelio del reino a todas las naciones. No tenían pensamiento de eso. Pensaban que Jesús los había traicionado y se había ido, que lo había engañado y habían perdido el tiempo. Y ahora Jesús se le aparece y llama a Pedro. Pedro, ven acá. Ese Pedro que le quitó la oreja allí al sirviente del sacerdote, allí en esa noche que entregó, que habían venido a buscar a Jesús, ese Pedro se acerca y aún Jesús en su cuerpo inmortal, resucitado, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro aún no le contesta porque estaba en la carne aún y aún estaba débil. Estaba débil para decir y expresarle ese amor que no viene del hombre, sino de dentro del hombre, del espíritu, que sale fuera con esa convicción de dar la vida por Jesús hasta lo límite. Pero Jesús, viendo que era eso, le dijo: vayan y enciérrense. Vayan al aposento alto y enciérrense en oración y no salgan de allí hasta que venga el poder del Espíritu. Porque ellos ya habían estado en el agua limpia. Habían probado de esa agua que lo limpia, que Jesús, la palabra, el verbo. Estaban limpios, conocían la palabra, la sabían, pero no estaba sellada en ellos. No había sido cambiado y la esclavitud no había sido arrebatado. Esa esclavitud del pecado de la carne no había sido demolida. Ahora ellos se encierran y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y el pecado y ese temor, ese miedo a la muerte es vencido. Y el Tomás, que no quería y no creía ir allí a predicar, lo mandaron a la India y fue totalmente un mártir allí, pero convirtió a muchísimos. Pedro, luego de negar a Jesús y ser una persona violenta, dice en la palabra que llegó a ser el hombre más manso, un hombre manso, lleno de amor, y que al final dio la vida por Jesús. Predicó el evangelio sin descanso. Pablo, un doctor de la ley que tenía la palabra y la palabra lo limpia. Pero el pecado, solamente la palabra no te vence el pecado. Por eso es que tú lees la Biblia y aún terminas pecando, porque así me pasaba a mí. Yo leía la Biblia desde joven, leía la Biblia y terminaba teniendo pensamientos perversos, malignos, inmorales. Yo me decía: ¿por qué si yo leo la Biblia
pero me siento limpio, pero termino haciendo la maldad. Ahora, la palabra te limpia por momentos tu conciencia, pero para vencer el pecado y ese enemigo del hombre, la carne, es necesario que sea bautizado en fuego, en el Espíritu Santo, y hables en nuevas lenguas. Y te garantizo que ese pecado que tú no has vencido, lo vencerás. Lo único que tienes que hacer, y te digo, si en tu iglesia no hay nadie que bautice en el Espíritu Santo, busca a alguien que crea y tenga fe de bautizarte en el don del Espíritu Santo y hablarás nuevas lenguas. Porque si en tu iglesia no lo has y no lo has hecho, corre de ahí y busca otra, o búscala y regresa, pero busca el Espíritu Santo, no busca un predicador que te dice una palabra y no vence el Espíritu. Tú tienes que buscar un predicador que te predique la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo que vence el pecado. Tú vas, es por el Espíritu Santo la libertad, no por el predicador. Hoy te digo que Jesús te dio el instrumento para vencer el pecado. Está en tus manos. Si hoy estás en pecado, ya sabes por qué. Necesitas, más que hablar en nuevas lenguas, el bautismo del Espíritu Santo y hablarás las primeras lenguas. Eso no es el don, pero es la señal de que tú has sido liberado. Tendrás la paz y verás que la práctica del pecado pasará al pasado. Y la gracia salvadora de Dios se completará en ti.